Bien, muchas gracias, Reider, por el pase. También, de igual manera, nuevamente felicitar a cada una de las mujeres que están acá presentes y también a los varones que se encuentran en esta lucha a diaria de violencia contra las mujeres. Voy a presentar las diapositivas para poder dar pase al primer tema de la noche en este día tan importante como es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La mujer en el mundo jurídico, retos y desafíos. Al finalizar, le vamos a dar clic aquí para poder leer cada una de las opiniones de las diversas mujeres que han tenido estos desafíos en el mundo jurídico, porque ser mujer no ha sido fácil, no ha sido fácil, y mucho menos ser una mujer abogada, ser una mujer de derecho. Imagínense todos estos retos y un montón de discriminación que hubo en su época, ¿no? Y que hoy por hoy estamos en esta lucha constante. Y siempre hay comentarios en redes cuando se publicitan este tipo de eventos y se debe eliminar, eso es lo que queremos, eliminar estos estereotipos, porque siempre lo vinculan a las mujeres y eso lo sataniza. Bueno, hoy se va a reflexionar que la condición de vulnerabilidad no solo abarca cuando se habla de género, sino abarca la palabra mujer, va mucho más allá, no solamente es un género nada más. Y es por eso que estas leyes y la interpretación de la Ley 30364 y sus diversas modificaciones, su texto único ordenado, sobre todo donde hablamos de enfoques, directamente nos dice que debemos de interpretarlo con enfoque de género y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la política nacional es no generar ningún tipo de discriminación entre el varón y entre la mujer. Sobre todo, tenemos que hacer un tratamiento como ser humano. Y esa es la búsqueda que siempre ha tenido el plan nacional. ¿Y es por qué surge esta confusión? Bueno, primero hay un plan nacional, como le estaba diciendo, ¿no? Que tuvo como producto la ley 30364, que los enfoques se encuentran en su texto único ordenado, donde se abarca la más amplitud de todo lo que se ve la violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, ¿correcto? Entonces, es por eso que la moda muchas veces confunde a la población. Hay que cambiar estos patrones culturales porque se está generando un divorcio donde solo se está protegiendo a la mujer, entre comillas, y no a la condición de vulnerabilidad. Entonces, y eso es lo que se protege. La condición de vulnerabilidad que nos dicen las cifras de violencia de género, que nos dice todos los conflictos que se ha tenido que enfrentar en la búsqueda de la libertad y en la búsqueda del reconocimiento de nuestros derechos humanos. Eso es lo que se está protegiendo y eso es lo que el Estado intenta garantizar, que cada una de nosotras, las mujeres, no seamos discriminadas en ningún tipo de estructura social, en ningún tipo de estructura política, en ningún ámbito en donde nos encontremos. Y si bien las violaciones de derechos humanos afectan también a los hombres como a las mujeres, su impacto varía de acuerdo al sexo de la víctima. Y eso es una realidad. Los estudios sobre la materia, que ustedes lo pueden visualizar acá en la plantilla que les estoy indicando, ¿no? Varía de acuerdo al sexo de la víctima, ¿no? Toda agresión perpetrada contra la mujer tiene una característica que permite identificarla como violencia de género. Es por eso que esta ley va a proteger y se enfoca directamente en proteger no cualquier violencia, sino violencia de género, violencia contra la mujer, violencia contra ese grupo vulnerable que ya ha sido identificado. Es por eso que debemos de tener en cuenta ello. No es cualquier violencia, no es cualquier tipo que sucede
y que es común y que se van a ir con las leyes comunes, sino es violencia de género. Y eso significa que está directamente vinculada a la desigualdad que hay en esa distribución de poder y en esas relaciones asimétricas que se han establecido entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y además también la subordinación a lo masculino, lo que diferencia en este tipo de violencia de otras formas de agresión, porque sí hay otras formas de agresión y coerción, es que el factor riesgo o el factor vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. Y es por ello que nosotros, cada vez que tenemos esas capacitaciones, los ponentes, siempre vamos a subrayar eso, el factor de vulnerabilidad, el factor riesgo, el factor de violencia de género, y no debemos de confundirlo, ¿sí? Bueno, la falta también a la fecha, ¿no? De los datos estadísticos que podrían revelar aún más la verdadera magnitud del fenómeno, ya sea en América Latina y en Caribe, sobre todo, es un obstáculo. Claro que sí, es un obstáculo porque eso es una aproximada a lo que se tiene, ¿no? Donde dificulta pues la mejor comprensión de la problemática de violencia de género. Bueno, aunque su incidencia es mucho más alta que lo consignado en estos registros oficiales, los estudios del tema permiten inferir su carácter, pues, epidemiológico, imaginen. Se plantea asimismo, pues, esta necesidad, ¿no? De analizar el tema de los derechos humanos y de la violencia de género desde esta perspectiva, pues, que ofrezca la posibilidad de estos cambios culturales, que sí ha habido, ¿no? Cambios culturales. Tampoco no podemos ser mezquinos en desconocer que el Estado, a través de las modificatorias que ha venido dándose con la ley 3364 y etcétera, o sea, sí ha habido estos cambios estructurales, pero se sigue, ¿no? Intentando y se sigue luchando a diario, porque ya es la naturaleza de las personas y de nosotras mismas, que muchas veces normalizamos situaciones en donde nos vemos vulnerables y en donde nos tratan de manera discriminatoria. Normalizamos. ¿Por qué? Porque hemos vivido tantos años con ello que es difícil cambiar de paradigma. Y definitivamente la violencia impregna toda esta realidad social, la pobreza, la miseria, el hambre y la enfermedad. También hay una fuerte desigualdad en la distribución de ingreso y en la discriminación, ya sea en sus múltiples formas, racial, de clase, de edad, orientación sexual, por la nacionalidad también. Hoy por hoy, por ejemplo, vemos a venezolanos, ya estamos nosotros dentro, ¿no? Estamos con mucha calma, viendo, de repente nos pueden robar, van a hacer daño, ¿no? Entonces, ya tenemos dentro de nosotros estos prejuicios, ¿no? Son expresiones definitivamente de violencia estructural presente en nuestra sociedad actual. Y para poder cambiar debemos de reconocerlo que existe ello para poder tomar medidas importantes de cambio, ¿no? La violencia definitivamente, como le decía, impregna a toda la realidad social y va mucho más allá de la teoría, mucho más allá de todos los estudios que se han venido dando, por ejemplo, desde el Plan Nacional contra la Violencia, ¿no? Contra la mujer, desde el 2009 hasta el 2015, que recién en el 2015 nació nuestra ley 3364, ¿no? Luego del 2016 al 2021 hubo un plan nacional contra la violencia de género. Hoy por hoy ya estamos hablando de violencia de género, ya no hablamos de violencia solamente contra la mujer, sino de violencia de género. Y la violencia contra las mujeres, dolorosamente, que está presente y actual, se cruza y también con otro tipo de violencia, ¿no? Y las ensombrece, las complica mucho más allá. Sin embargo, tenemos a nuestra Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará.
1994 y seguimos hablando de esta convención que se encuentra vigente y que reconoce que la violencia es una manifestación de las relaciones de poder, ¿no? Es la que define claramente a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? ¿Correcto? Entonces, da una definición amplia, ¿no? Una definición casi exacta, donde hace que el Estado y le indica, Estado, tú tienes que cambiar tus leyes, Estado, tú tienes que realizar nuevos enfoques, tú tienes que aliarte con el Código Penal para que cada tipo de violencia que se encuentre desarrollada en la ley 3364 también sea sancionada en el ámbito penal, porque de nada sirve que nosotros vayamos con esta ley tan bonita, tan hermosa, con enfoques, con principios y etcétera. Cuando van al ámbito penal, se archiva y eso ha venido pasando. Ahora no, ahora se han modificado diversos preceptos normativos del Código Penal y ahí todo va de la mano. Una ayuda coordinada, ¿no? Una ayuda coordinada de la lucha contra la violencia. Entonces, es ahí donde va avanzando, ¿no? Las consecuencias de la violencia, si nosotros nos ponemos a pensar basada en género, son variadas y de larga duración y tienen ciertas repercusiones en este proceso, ¿no? Del desarrollo de los países. Este tipo de violencia es una causa importante de morbilidad, cuando no de muerte. Eso también debemos de tener presente, ¿no? Y además se debe tener en cuenta su carácter acumulativo. Todo es un proceso circular que no se ciñe solamente a la persona afectada, sino también tiene consecuencias intergeneracionales y genera pues costos institucionales, además también de los costos humanos, ¿no? Que ya son conocidos, pues cabe mencionar, por ejemplo, la pérdida de productividad y el ausentismo laboral, ¿no? La gravedad y esta prevalencia de estas conductas de violencia, pues, ¿qué es lo que queremos frente a ello, ¿no? ¿Qué es lo que requiere? Redoblar esfuerzos para dar avances de esta disminución y de su completa erradicación. Y claro que lo vamos a lograr. De aquí en unos, creo yo, no quiero colocar años, pero de aquí en un poco tiempo ya vamos a hablar de esta lucha que ha sido pues ya erradicada, ¿no? Y eso vamos a hacer una evaluación longitudinal y vamos a analizar cómo es que nosotros hayamos eh, dado pues con éxito todo este tipo de violencia que hasta hoy estamos viviendo, ¿no? Marco normativo internacional, vemos pues los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro derecho interno, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? De 1948, la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, las convenciones de los derechos del niño, porque el niño también se encuentra considerado dentro de esta lucha, ¿no? De violencia contra la mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la actualización de las reglas de Brasilia, el Belén do Pará, que ya le hemos eh, indicado, la Convención Interamericana, la Convención sobre Eliminación y su protocolo facultativo. Imagínense, todas estas herramientas y este marco internacional son muy ricos para nosotros tener pues todo para poder luchar y para poder gestionar nuevas políticas públicas, implementando en cada una de las instituciones y sobre todo sancionando, ¿no? Sancionando a las personas supuestas agresoras y que se dan pues este tipo de violencia. Y nosotros también, ¿no? Frenando todo ello, ¿no? Y en el marco normativo nacional, tenemos a la ley 3364, la ley de hostigamiento sexual, de trata de personas, acoso sexual en espacios públicos, también hay una ley, y el feminicidio, ¿no? ¿Correcto?
Aquí, el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables. En su página encontramos todo lo que es la violencia de género hacia las mujeres y cada una de las definiciones de violencia física, psicológico, el feminicidio, la violencia sexual, la violencia y derechos reproductivos, la violencia en situaciones en conflictos armado, violencia en el trabajo, violencia económica, el acoso sexual callejero, que muchas veces nosotras las mujeres pues estamos sometidas a ello, ¿no? Cuando salimos a realizar compras con amigas, etcétera, hasta en los mismos autos, ¿no? Trata de personas, la violencia por orientación sexual, identidad de género, también todo ello se encuentra, ¿no? En este ministerio, ¿no? Correcto. La violencia de género. ¿Qué entendemos por violencia de género? Es un, a ver, un momento, por favor, para poder cerrar el chat porque están, ya, muy bien. ¿Qué entendemos por violencia de género? No solamente es violencia contra la mujer, ojo, ¿no? Es violencia de género que incluye varón y mujer. Es una grave violación de derechos humanos y pone en riesgo la vida de las víctimas y tienes implicaciones de salud y en la protección, imagínense. Pero por la condición de vulnerabilidad se encuentra la mujer ahí, ¿correcto? O sea, esa es la diferencia, ¿no? De violencia contra la mujer propiamente dicha y la violencia de género, porque ya hablamos de una violencia de derechos humanos y eso es lo que queremos nosotros proteger y eso es lo que queremos resaltar sobre todo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, a las mujeres abogadas, ¿no? Estamos viendo, ¿no? De que la lucha de nuestros derechos por aquellas mujeres, ¿no? Que dieron su vida para que seamos reconocidas, ¿no? Derecho al voto, derecho a tener un trabajo, y sobre todo aquí, para ser abogada, solamente ese privilegio lo tenían los varones. Qué envidia. De no, estoy segura que si nosotros hubiéramos nacido en esa época, también hubiéramos dado nuestra vida por nuestros derechos, ¿no? Estas ilustres mujeres han precedido a muchas generaciones, abogadas, imagínense. Trinidad María Enrique es la primera mujer bachiller en jurisprudencia en el Perú y en América Latina, quien a pesar de su brillante trayectoria no logró obtener el título de abogada por restricciones de esa época. Imagínense, estudió tanto y nunca pudo obtener su título de abogada, pero es una destacada mujer porque finalmente dio el paso inicial de una mujer abogada, ¿no? De haber estudiado derecho. Miguelina Aurora Costa Cárdenas, primera abogada sanmarquina, y Matilde Pérez Palacio, primera abogada formada en la Universidad Católica del Perú, 1941-1920. Son aquellas mujeres que han dado pues el inicio para que sean mujeres abogadas, aunque no tuvieron el título, como les decía, ¿no? Por restricciones de esas épocas. Sin embargo, es importante, ¿no? Resaltar, ¿no? Resaltar su perseverancia, resaltar su talento y también su inteligencia, ¿no? Y y esa perseverancia de que pese a estas restricciones yo quiero estudiar, ¿no? Yo quiero estudiar y yo quiero demostrar de que sí puedo, que no tan solo es una labor del varón o es una función del varón, sino también de la mujer, ¿no? Y eso es importante también y felicitar, ¿no? Felicitar a cada una de nosotras que somos abogadas, porque muchas veces en el ámbito, ahora ya no, ahora ya creo que eso ha bajado un poco, ¿no? Pero antes era impensable de que haya una presidenta, por ejemplo, del Poder Judicial, mujer. Y actualmente, bueno, ¿no? Hace 2 años sí hubo, ¿no? Una presidencia, la doctora Elvia Barros, la primera presidenta del Poder Judicial, mujer. ¿Ah? Ahora yo tengo, por ejemplo, una presidenta mujer, primera vez en la Corte del Santa.
la primera presidenta, pero ya creo que eso se va eliminando de a pocos, ¿no? Se va eliminando de a pocos y hay que tenerlo eso siempre en cuenta y resaltarlo también. ¿Y por qué lo resaltamos? No es que queremos desmerecer la labor y la inteligencia de los varones, que sí lo tienen, ¿no? Sino que es poco común ver que una mujer sea presidenta y que ocupe cargos públicos altos. Siempre esa labor se la ha dado a los varones. Entonces, hoy por hoy, pues no tenemos nada ya que envidiar a nadie porque nosotros por nuestros propios méritos y nuestro propio esfuerzo podemos también destacar, ¿no? Acá quiero colocarles este video. Si lo pueden visualizar, a ver, para ver un poco de este desafío y estos retos actuales que han tenido las mujeres. ¿Sí lo pueden visualizar? Mujeres y derechos. Aún no, doctora, sobre Entonces, lo que iba a publicar del link. No, doctora. aquí, aquí, a ver, porque ya Ahora sí, doctora, sí se puede visualizar. yo siento que hablo y hablo y el tiempo a mí se me está acabando. Pero a ver, vamos a hablar. Mujeres y derechos, retos actuales. ¿Qué es lo que nos dice? Miren, esta revista de abogacía. Mariana Salazar Albornoz, el derecho internacional humanitario, nos permite, no, este no era, acá, Margarita, perdón, Margarita Ríos Farjat, importante reflexión, realizando la ponencia, vi este blog y me gustó un montón, por eso les comparto justo que va con nuestro tema, ¿no? Nuestro primer tema de la noche. Como país deberíamos estar ya en una etapa donde sean impensables las instituciones, órganos, ramos y empresas que no estén integradas en la misma proporción por mujeres y hombres. Pero hay al menos tres problemas asociados a esto. El primero es el de los espacios. Es necesario romper sofisticados estereotipos que funcionan como justificaciones razonables de por qué hay más hombres. No son razonables porque no es normal, punto. El segundo problema es la geometría de la equidad. Debe ser horizontal, no piramidal, no vertical. El tercer problema es asociar temas inherentes a las mujeres. Las mujeres van a aportar tal visión. Sí, claro, en el corto plazo es así, porque cuando estás abriendo una caverna entran nuevas ideas. Como dice el verso de Leonard Cohen, hay una grieta en todo, solo así entra la luz. Necesariamente habrá cambios, pero no porque la mujer tenga que estar asociada a ciertos temas. Eso sigue siendo un estereotipo. No, se trata de que estemos como seres humanos que somos. No podemos decir, hay que contratar a esta mujer, sí, porque las mujeres son un poco más honestas. O sea, por eso nada más. No, porque somos seres humanos y porque también podemos pasar un proceso de selección al igual que cualquier varón. Correcto. Acá hay otra, y con esta termino, Loreta Ortiz. Personalmente no tuve ningún problema en el ejercicio de la profesión. Eso es lo que nos dice, ¿no? La abogacía. Sin embargo, con los años me he dado cuenta que sí había discriminación y que sí estamos obligadas, las que estamos de este lado de la barrera, a hacer múltiples cosas para ayudar al ejercicio profesional de las mujeres. En la libre, a las mujeres nos mandaban a nuestra casa a cocinar, a tejer, y había cuotas, pero en sentido contrario. No podía haber ni una mujer más allá del 50% porque fuera más competente que un hombre, porque se decía que los varones iban a ser el sostén de su familia. Pero en realidad hay muchísimas mujeres que son el sostén de la familia. Lo que debe haber es piso parejo. Sea, para ella no hubo problemas, pero lo que comenta es que sí hay discriminación. Y nosotros nos podemos dar cuenta también, ¿no? En nuestro centro laboral, si cada una de nosotras comenzamos a, eh, a indicar. Y a veces somos las mismas mujeres que colocamos estos estereotipos de género. Somos las mismas mujeres, ni siquiera somos varones. María Teresa Payés. Los principales desafíos son los sesgos inconsistentes y los estereotipos de género, los cuales constituyen barreras simbólicas, invisibles y poderosas para el acceso y la permanencia de las mujeres en determinados espacios.
cargos y sectores de la economía. Asimismo, las mujeres abogadas continúan enfrentando fuertes patrones culturales y una rígida cultura organizacional, falta de planes de carrera dentro de los espacios laborales, así como escasas o limitadas redes de apoyo. Son muchos los retos, pero seguiremos trabajando para lograr que más mujeres alcancen puestos de tomas de decisiones. Claro que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En el Poder Judicial, sin decir, ¿no? Que juzgado ni nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Un ejemplo claro. Si es que es un juez y tiene su asistente, ya lo vinculan con el asistente. ¿Y qué es lo que sucede si es mujer y tiene un asistente varón? No, todo está bien, todo es correcto. O sea, son los mismos estereotipos de género que nosotros mismos catalogamos a tal, y eso es una barrera. Y esa es una barrera, porque no damos el crédito a la persona, sino damos el crédito a porque es amigo de tal o porque trabajó con tal persona y porque es mujer. Correcto, pero solo nosotros está en cambiar este estereotipo, en cambiar y decir somos seres humanos, que pensamos, que estudiamos, que nos capacitamos y que podemos lograr cualquier cargo o cualquier cargo laboral que nosotros queramos si es que así nos proponemos, al igual que un varón, al igual que una mujer. No podemos discriminarnos entre nosotras mismas y si somos mujeres, aplaudir siempre el éxito de otra mujer y el éxito de otro ser humano en general, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Rieder, creo que ya. Muchas gracias, doctora Marjorie. Muy atentos. Tenemos 560 conectados. Felicitaciones a quienes se han conectado, quienes han activado su cámara, porque eso demuestra compromiso hacia nuestra docente, a pesar de todas las adversidades. Aquí está la doctora Marjorie y sigue las capacitaciones, porque es nivel, el mismo nivel, tengan en cuenta, es el mismo nivel de extraordinarias ponencias. Y viene ya la doctora Cleidy Butrón. Buenas noches con todos. He escuchado de manera atenta la ponencia de la doctora, celebrando también y reconociendo que pese a encontrarse enfermita nos ha acompañado. Y es que somos así, creo que nada, le decía a Rida, nada nos tumba. Estamos sábado, domingos haciendo las capacitaciones ahí porque creo que vamos a hacer un paréntesis, un preámbulo a esta charla y en efecto reconozco las palabras que indica la doctora Mallory. Ha costado y cuesta muchísimo que finalmente se nos reconozca en igual de condiciones, en igual de oportunidades. A todas las personas que estamos acá, de repente muchas me pueden acompañar en el tema del litigio y rompiendo un poquito el protocolo antes de iniciar el día de hoy. Sentí una sensación distinta en los juzgados porque todos muy amables, doctora, doctora, o sea, fueron muy amables al poder atender en los impulsos. Decía, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué solamente por un día tienen esta amabilidad al momento de entrar a los juzgados y esta atención para el impulso de las causas, ¿no? Y también reflexionaba y me acordaba, yo soy abogada litigante y me acompañan muchas mamás, muchas mamitas que vienen en estos procesos, en estas luchas y que a veces con la carga procesal pues resulta ser un poco tediosas. Y muchas me dicen, estimadas colegas y varones también que nos acompañan, Lady, yo me tengo que dividir y a veces tengo que decidir en que si el tiempo que tengo para poder hacer mis capacitaciones, mis temas personales, mis temas profesionales, poder dividirlo con mis otros roles, ¿no? Porque en algunos casos, bueno, no hay este acompañamiento de manera conjunta, una participación equitativa en los roles parentales. Y muchas me dicen, a veces tengo que dejar de, ¿por qué? Tengo que asumir este rol que a veces, no que a veces, creo que hasta el día de hoy todavía, aunque vamos avanzando en este proceso y estamos equiparando y hacer una presencia equitativa de estos dos temas de niños, niñas y adolescentes, siendo esta la especialidad, de esta presencia de manera equitativa, no solamente en derechos, sino también en las obligaciones de poder, finalmente, pues, que los dos progenitores den el mismo tiempo, ¿no? Entonces, hacía una reflexión y me decían, ¿sabes qué, Clay? Sí, doctora, yo me gustaría hacer esta maestría, me gustaría acopar más el tiempo para este tema,
invertir en esto, pero a veces tengo que decidir y estas decisiones tan drásticas, pues creo que es el reflejo de que aún tenemos ciertos roles muy parametrados, ¿no? Esperemos que finalmente pues se nos presente la igualdad de condiciones, como bien ha indicado la doctora. Vamos a tocar, ella ha precisado que este problema que ya trasciende, no solamente afecta, trastoca nuestra realidad, sino que ya con miras a nivel internacional. Permítanme compartir con ustedes las diapositivas. Ya se constituye un problema no solamente del ámbito de dentro de una nación, constituye ya, como se ha mencionado, un problema incluso humano, de poder tratar, de poder hacer esta lucha constante, esta lucha frontal contra este flagelo que nos ha venido acompañando. No todos dicen, sí, doctora, sabe que todas las leyes son pro mujer, todas las leyes son a favor de las mujeres, cuando a veces hacemos defensas técnicas de los varones, pero es que no podemos desconocer que por muchos años, históricamente, pues esta población vulnerable ha sido trastocada de manera muy cruda, muy ruda. El día de hoy, haciendo eh, extensivo el saludo a todos ustedes, conmemoramos esta fecha en la que, imagínense, como bien indicaba la doctora, no podíamos ni siquiera votar, no podíamos hacer uso de la palabra, no podíamos decidir. Es más, crítica acá, revisen ustedes en el Código Civil a la fecha, siguen manteniéndose articulados en los cuales todavía se mantiene una especie de subordinación de la mujer, de la esposa, de la cónyuge en relación al cónyuge. Entonces, imagínense, el código un poco necesita ser un poco actualizado porque no se está adecuando a las actuales realidades y mucho menos no se está adecuando a esta política integral, a estos planes nacionales, estos sistemas que se han implementado dentro de nuestro país para poder hacer una lucha un poco más frontal y un poco más efectiva contra este flagelo que esperemos, ¿no? Que no pase mucho tiempo y nosotros también como sociedad pues vayamos sacando esos ápices eh, tan, tan incrustados de los roles, de los estereotipos, ¿no? El tema del machismo. Entonces, esperemos que de manera progresiva y muy pronto pues finalmente estemos sintiendo, ¿no? Esa igualdad que tanto podemos ver en todo en todo el aparato normativo. Miren ustedes, esta visualización de esta violencia contra las mujeres no solamente es interna, sino también, como bien ha presentado la doctora, es a nivel internacional. Esto hace que los estados que forman parte de esos convenios internacionales estén en la obligación de realizar todos estos planes, estas acciones, con un principio llamado el de la de la exigida diligencia. En algunos casos, dependiendo del grado de vulnerabilidad, pues esta doble diligencia, porque estamos ante una población, no solamente porque históricamente ha sido eh, trastocada, el grado de vulnerabilidad el día de hoy todavía nos muestra cifras como se pueden ver en redes sociales, en los informes en el Observatorio de la Lucha contra la Violencia que aparece en el Ministerio de la Mujer, que finalmente pues nos da a respirar que no se están bajando los índices o que se siguen manteniendo, ¿no? Los graves hechos de violencia en contra de este grupo vulnerable. Entonces, obliga a estos estados partes a que de manera frontal, a través de cuerpos normativos, puedan prevenir, puedan erradicar y puedan también sancionar la violencia en contra de las mujeres y también del grupo vulnerable. El día de hoy vamos a tocar estas dos partes, ¿no? Porque la 30.364 en el articulado, en los objetos de la ley, indica quiénes son las personas que se están protegiendo, ¿no? Y ahí muchos dicen, sí, doctor, hoy día se celebra el día, todo se enfoque a la mujer, pero se está perdiendo de repente de vista otro grupo que también es importante, que son los integrantes del grupo familiar. Y la pregunta de cajón que hay, no sé, doctora, ¿los varones tenemos derechos? ¿Los varones se nos restringe mucho? ¿A los varones se nos estigmatiza mucho? No tenemos el aporte, ¿no? Si bien es cierto, existen hechos de violencia en contra de este grupo, que resultan ser los varones, no es una condición tanto de vulnerabilidad el solo hecho de serlos, como sí lo es en nuestro caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que finalmente se pretende? Que existan estos mecanismos de coordinación, de articulación de manera intersectorial. ¿Por qué?
porque de poco nos sirve tener tanta normativa modificando la 30364 en las últimas modificaciones que ha suscitado. El año pasado se han dado dos, ¿no? Pero si no podemos de manera articulada ejecutar las mismas, caso específico, por ejemplo, las medidas de protección, muy poco vamos a poder lograr en relación al alcance de objetivos. Entonces, ¿qué se necesita? Que el Estado, con todo su aparato, pueda de manera intersectorial poder hacer las coordinaciones en todos los estados, en todos los niveles de Estado, ¿no? A nivel nacional, regional, distrital, llegar hasta lo más, como imagínense ustedes, una pirámide, ¿no? Para que finalmente, pues, todas las normativas, las modificatorias, lleguen finalmente a la persona que está viéndose vulnerable en sus derechos tan básicos como el simplemente el derecho de vivir en un ambiente tranquilo, sin violencia, sin agresiones. Entonces, se requiere que a nivel eh, regional, provincial, distrital, pues este cuerpo normativo pueda lograrse así. Y si ustedes pueden revisar en el título 4, aparece este Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación y Violencia. El espacio de repente el día de hoy se nos queda un poquito corto para poder analizar cuáles son todas estas entidades que forman partes y cómo está organizada, de manera tal que ustedes pueden ver que nosotros leemos la 30364, pero a veces desconocemos todo el backup que tiene, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, la policía, los distintos ministerios para poder abordar esta problemática de manera particular dentro de cada una de sus instituciones. Entonces, como es la pugna que a nivel nacional podamos ir contra esta lucha, se necesita manejar no solamente protocolos, ustedes los que participan de manera activa en las capacitaciones que organiza Diápolis, no solamente manejamos protocolos, no solamente manejamos manuales, sino también se manejan, por ejemplo, planes nacionales, se manejan, por ejemplo, documentos privados, documentos organizados de manera que cada ente ejecutor o cada persona que vea o esté, digamos, involucrada o esté de frente a un caso de violencia, tenga la forma adecuada de cómo poder abordar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Este plan o este sistema nacional busca, de todas formas, poder aplicarlo de manera amplia, pero con ciertos criterios, a efectos de que los agentes o los operadores de justicia pues puedan aplicarlo de manera correcta. Porque miren ustedes, implementar este plan tiene los siguientes objetivos. Uno, como les había mencionado, esta atención integral de calidad, de manera articulada y de manera oportuna para poder detectar la violencia, poder prevenirla y poder sancionarla, ¿no? Debe desarrollarse según este plan, según este sistema, aquellas acciones que estén orientadas a poder cambiar los patrones socioculturales. Eso quiere decir que el trabajo que nos corresponde, el trabajo que le toca a cada una de las instituciones del Estado, pues es una labor bastante ardua. Sin reconocer los grandes esfuerzos que se vienen haciendo, pues el Ministerio de la Mujer lleva la batuta, digamos así, de no solamente en modificaciones, no solamente en sacar publicidades, en hacer una constante, de manera masiva, dar a conocer, ¿no? Y poder llegar a estos puntos tan vulnerables en los colegios, en las instituciones públicas. Nosotros tal vez a veces a través de las redes sociales podemos ver cada cierto tiempo estas campañas para poder detectar, erradicar. No sé si ustedes pueden compartir. Antes se promocionaba mucho este termómetro de violencia, ¿no? Ahora hay unos riles, incluso miren cómo las redes sociales nos pueden ayudar. Amiga, ahí no es, ¿no? Por ciertas, las banderas rojas, ahí no es sal. Entonces, de una u otra forma, el Estado con todo el cuerpo normativo y también, obviamente, algo que la pida mucho es la parte de la infraestructura que no ayuda y la suficiente eh, capacidad humana en cuanto a número y en cuanto también a capacitación, ¿no? Es tanta la demanda que a veces se cae en este problema de no tener tal vez a veces personal capacitado, personal especializado para atender esta problemática. Tiene el objetivo también de hacer el seguimiento y el monitoreo de todas las políticas y programas y acciones de manera multisectorial orientadas a poder prevenir la violencia
de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar. Para garantizar también este cumplimiento de estas políticas, ¿no? eh, Se hacen. Miren ustedes, voy a compartir con ustedes cómo son las diferentes instituciones necesitan de manera periódica brindar la información, por ejemplo, en tema de números, en tema de estadísticas. Pueden revisar el observatorio. Todas las municipalidades, todos los CEM, la policía tienen que manejar números porque, como bien se ha indicado, si no hay números no podemos saber qué es lo que está pasando, si está funcionando o no están funcionando, todas las modificaciones que podemos ir viendo, ¿no? Finalmente, otro de los objetivos es poder promover, coordinar y articular la participación de las diferentes instituciones públicas, sociedad civil organizada, sector privado y medios de comunicación a fin de garantizar la prevención, la sanción y la erradicación de este tipo de violencia. O sea, es un llamado, estimados colegas, a toda la sociedad, indistintamente en el lugar en el que se estén desenvolviendo, desarrollándose, todos están llamados a poder hacer una lucha frontal contra esta problemática, ¿no? ¿Cómo se compone este sistema o quiénes están participando? Miren ustedes, hay un protocolo de actuación conjunta. Doctora, ¿por qué protocolos? ¿Por qué se miden tanto? Porque como es una problemática tan delicada y necesitamos aplicar, necesitamos recabar información, se hace necesario que se sigan ciertos pasos, ciertos parámetros, porque cumpliéndolos, nosotros tenemos un porcentaje alto garantizado del objeto de la ley. Entonces, se dan o se emiten estos protocolos de actuación conjunta y que de manera intersectorial, miren ustedes, está a nivel de todos los ministerios. Todos los ministerios, si ustedes pueden revisar, han sacado, si no es un protocolo, eh, incluso hay formatos para poder atender a ciertas víctimas si los hechos de violencia se realizan dentro de la institución, ¿no? Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, de Salud, los profesionales de salud, cuando atienden a un ciudadano, tienen un protocolo especializado cuando este ciudadano es víctima de violencia, ¿no? Entonces, se distingue, digamos, del protocolo normal, del actuar diario, cuando estamos frente a un hecho de violencia con mayor razón con un grupo vulnerable, en este caso mujer. Entonces, todas las instituciones del Estado manejan de manera interna protocolos de atención urgente, protocolos de brindarle este soporte, tanto el acompañamiento, si es que tienen de repente el tema de asistente social, poder guiar a esta persona y conducirla dentro de los medios que han establecido la 3364 para poder realizar las denuncias. Entonces, miren ustedes, todo esto rigido siempre bajo este principio de intersectorialidad, ¿no? Que no es otra cosa que desarrollar acciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo de forma continua, articulada entre todas las instituciones del Estado en los tres niveles de gobierno, ¿no? Que pueden conformar este sistema nacional. Entonces, esta coordinación, esta cooperación y este apoyo mutuo, ¿en qué últimas modificaciones lo hemos revisado? La última modificación se ha producido el año pasado, a meses de septiembre, ¿no? En el que no solamente refuerzan las funciones de un ministerio en particular, ¿no? Sino le dan un mayor protagonismo, creo yo, a los miembros de la Policía Nacional a efectos de que pueda llevarse a cabo la ejecución de las medidas de protección. Porque por ahí se identifica, ¿no? Que hay víctimas que siguen siendo sujetas a hechos de violencia una y otra vez, teniendo medidas de protección. Entonces, si ustedes revisan la última modificatoria, el punto más resaltante es la ejecución de estas y poder eliminar todas las barreras burocráticas a efectos de poder brindar una atención un poco más oportuna, ¿no? Hace un llamado, incluso resaltan, ¿no? Que bajo responsabilidad de cargo, estos entes jurisdiccionales, estos operadores, ¿no? Tienen la obligación de poder atender de manera más oportuna, de manera más óptima, más eficaz, estos hechos de violencia. Si a la policía le llega la denuncia, corren el traslado, llega al juzgado, emiten las medidas de protección, es inmediato que la policía tenga que hacer la notificación de esta medida a efectos de poder activar todos los mecanismos para poder proteger a esta víctima. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos medidas de protección que no son notificadas, medidas de protección que cuando se solicitan
puedan ir a revisarse o por mandato judicial no se realizan. ¿Cuántas medidas de protección se precisan, no? Se ordena a la Policía Nacional que cada 3 días, cada 5 días o cada 15 días, pues haga una visita al domicilio de la víctima e informe cómo se encuentra. Entonces, esos detalles no existen, esos detalles no hay. Y de pronto suscitado un nuevo hecho de violencia, decimos, ¿qué pasó acá? Si se supone que el policía debía hacer una visita, debía hacer las rondas, ¿no? En el domicilio de la víctima para poder verificar cuál es el estado, eh, si esta situación de riesgo sigue latente, si ha subido, si ha bajado, a efectos de que el órgano jurisdiccional pueda adoptar las medidas correspondientes, modificar esas medidas, ampliarlas, adecuarlas a lo que necesita esa víctima. Entonces, si no se tiene este apoyo mutuo, esta interconexión, esta colaboración de manera conjunta, muy probablemente no podamos ver mayores luces positivas, ¿no? En la aplicación de esta norma. Miren ustedes, les voy a agrandar un poquito este sistema nacional por el cual nosotros trabajamos. Miren ustedes, es un capítulo entero. Si ustedes entran a ver a desarrollar cada una de las entidades que participan y cada una del organigrama, es un mundo, porque imagínense cómo llevar a cabo, aplicar una política nacional. Entonces necesita de los 3 niveles de gobierno, necesita de todas las entidades. Y miren ustedes, participan todos los ministerios, participan a nivel de los 3 niveles, regionales, provinciales, distritales. ¿Y qué nos dan estos instrumentos, estos mecanismos, ¿no? Para poder articular de manera conjunta, de manera homogénea, igualitaria, y aparecen estos protocolos bases de actuación, el registro único de víctimas para poder saber, ¿no? Finalmente cómo vamos en número, los estudios, el centro de altos estudios, porque finalmente, estimados colegas, lamentablemente lo que vemos en la realidad va a servir para hacer las modificaciones en la norma y lamentablemente tenemos que evidenciar hechos muy graves para que recién se pueda verificar cuál es la patita coja de la mesa y poder hacer de manera oportuna la modificación, ¿no? Y el Observatorio Nacional de Violencia que ustedes pueden ingresar para ver por, por departamento qué tipo de violencia se ha generado, las edades y seguimos insistiendo, ¿no? Ustedes pueden entrar a los cuadros de Excel que por ahí ponen los números, los porcentajes. Lamentablemente, la población vulnerable, la población más afectada siguen siendo las niñas y las mujeres. Entonces, aquellos varones que de repente se ven afectados por algunas denuncias malintencionadas o mal orientadas, tal vez, no hay que perder de vista que estamos ante una problemática mucho mayor. Es un flagelo en la sociedad seguir arrastrando en el pleno 2024 estereotipos tan marcados, ¿no? Comentarios eh, tan flagelantes a la dignidad de cualquier persona, pero hacemos la exhortación en todo caso, ¿no? Aquellos varones que se sienten un poco lapidados, a ver, por la norma. No es que se les esté afectando los derechos. Hay las instancias correspondientes para que ellos puedan demostrar, para que ellos puedan, pero en una valoración de bienes jurídicos, ¿sabes qué? Espera tu etapa correspondiente para que tú puedas aportar y determinar si sí o no tu responsabilidad. Tiene que prevalecer un bien jurídico como es no solamente la vida, sino la propia dignidad, ¿no? Y poder luchar contra este flagelo que nos acompaña. Entonces, aquellos varones que siempre me preguntan o siempre comentan, doctora, ¿y los hombres estamos incluidos dentro de esta ley? ¿Estamos protegidos? ¿No estamos protegidos? Pues la ley ha tratado de ser mucho más amplia en el entendido que los hechos de violencia no solamente se llevan o se realizan dentro de la intimidad de un hogar, sino también en espacios públicos, ¿no? Y también va un poquito más allá, porque no solamente la mujer dentro de su desarrollo, dentro de su condición etaria, va pasando de diferentes etapas. Entonces hay que proteger, ¿ya? Y no excluye, ¿no? No los excluye a ustedes para poder hacer una denuncia correspondiente. La norma también los está protegiendo y ustedes estarían, bueno, este grupo estaría dentro de lo que se considera el grupo familiar. Porque si ustedes ven la 30364 es la lucha contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, que es muy poco a veces se toca, ¿no?
porque nosotros a veces de manera automática podemos decir, sí, sí está comprendido o no está comprendido, pero a veces no se entiende el por qué hace esta distinción o por qué se ha incluido con esta terminología o por qué no le ponen, antes era violencia familiar, ¿no? Y bueno, determinen a ver quién es familia, quién se considera, quién no se considera familia. Sin embargo, con esta óptica un poco más eh, pro derechos humanos, pro respetar la dignidad de cualquier persona, la norma se modifica y aparece esta terminología, ¿no? De integrantes del grupo familiar. Miren ustedes, quiénes son los sujetos que la 3034 finalmente ampara, finalmente cuida? El artículo 7 precisa, ¿no? Sujetos de protección de la ley. Son sujetos de protección de la ley. Miren ustedes, vamos a hablar de dos grupos de protección, ¿ya? En el articulado indica las mujeres durante todo su ciclo de vida, ¿no? Niña, adolescente, joven y adulta mayor, que pueda ser víctima de violencia, de lesiones físicas, psicológicas, económicas, ¿no? Que finalmente, pues, vayan en contra de su integridad y del derecho constitucional e internacional que cualquier persona tiene a poder vivir en un ambiente de paz, libre de agresiones, libre de violencia. Pero no se queda ahí. Miren ustedes pueden estudiar el protocolo para el otorgamiento de las medidas de protección. Ahí de manera muy detallada se explica cada una de las terminologías que nos acompaña esta ley. Entonces, no se queda solamente con la terminología mujer, porque miren ustedes, ya se está este concepto o a quienes se les puede considerar dentro de este grupo vulnerable, tiene que ser mucho más amplio. Tanto así, miren ustedes, mujeres en su diversidad. ¿Qué va a comprender? Podemos leer del concepto o de la definición para mayor entender y para mayor alcance de las medidas que pueda otorgar el órgano jurisdiccional. Haciendo un paréntesis, siempre preciso que estas medidas o estas cautelares o estas medidas de protección que da el órgano deben de responder a un sentido de urgencia, deben de responder a un sentido de estudio especial, de adecuar todas las medidas de protección a lo que esta víctima necesita, porque es especial, no se puede hacer un copia y pega, no, tiene que adecuarse al caso en particular. Entonces, dentro de este caso particular, también tenemos o sea, ya es diferenciado el concepto. Y miren ustedes, aparece mujeres en su diversidad. ¿Qué se considera? Niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores, mujeres indígenas, porque se suma no solamente la condición del género, no como tal, sino también algunas otras condiciones, por ejemplo, interculturales. Miren ustedes, mujeres indígenas, campesinas, originarias, afrodescendientes y mestizas, mujeres urbanas y rurales, heterosexuales, mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex. A veces me preguntaban, doctora, pero en el tipo penal la norma es bien clara, ¿no? Por la condición de tal, siempre hay un factor de mucha más impunibilidad, digamos, para el agresor. Entonces, se trata que esta norma finalmente pues abarque y no deje ningún ápice, ningún vacío, ¿no? Para que esta persona finalmente siga por un vacío de la norma, siga siendo, siga viéndose vulnerada. Mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, obviamente el tema de la discapacidad es un doble factor de vulnerabilidad. Mujeres migrantes, como indicaba la doctora, ¿no? Tenemos a la fecha eh, familias o sea, se han unido de diferentes nacionalidades y al día de hoy, pues sabes que por el hecho de que tú no tengas la nacionalidad peruana, no se te pueda dar el auxilio, no se te puede orientar. ¿Por qué? Olvídense que eso sea solamente a nivel Perú. Estamos bajo convenios, marcos internacionales que obligan al Estado peruano a poder dar el mismo tratamiento, la misma protección, la misma orientación sin importar la nacionalidad. Entonces, si ustedes les preguntan, doctora, pero ¿sabe que es una persona, es extranjera, no tiene documentos, no es un, un factor, una condición para que esta persona no se le brinde o no se activen todos los mecanismos de protección a su favor? No. Mujeres refugiadas y desplazadas internas, miren ustedes incluso
siempre se dice o se estigmatiza, creo yo, ¿no? Que aquellas personas que están privadas de su libertad pues pierden otros derechos, como el básico que es a vivir o en todo caso estar en unas condiciones dignas, ¿no? Se precisa también que este es un grupo vulnerable. En el tema, cuando pasamos el COVID, se realizaron muchas modificaciones y la preocupación de este grupo vulnerable también en esta etapa tan preocupante. Mujeres viviendo con VIH, mujeres privadas de libertad, mujeres que trabajan, incluso miren en la prostitución, porque el hecho de ejercer, en todo caso, o dedicarse a esta actividad, no las privan de poder acudir a una comisaría. ¿Cuántas veces, y creo que íbamos a compartir este término despectivo, si una persona que se dedica a ejercer la prostitución, digamos, es golpeada, es agredida y desea asentar una denuncia, lo primero que dicen es el señalamiento por la actividad que realiza, ¿no? Entonces, no, no puedes porque tiene que esperar que el trabajo o la actividad que ella realiza, pues viene como que de añadidura, ¿no? Unas agresiones físicas. Y no solamente eso, no poder acudir, no poder pedir tutela. Entonces, hay que ir desterrando estos estigmas. En muchas ocasiones, ¿saben qué? No, pero es que se dedica a eso, ella no puede, ¿no? Y si se presenta a la comisaría, mejor ni se presenta, ¿no? Mejor ni se presenta porque hay este señalamiento social. Entonces también parte de nosotros es a veces llegamos a esta doble moral, ¿no? De querer ir avanzando con las políticas, todo, pero cuando se presenta un hecho como este, lo más escandaloso resulta ser la actividad a la cual se dedica y no el hecho propio en sí de ser agredida en contra de su dignidad, en contra de su integridad física. ¿No? Entonces, miren ustedes, el concepto se amplía un poquito más, no solamente es mujeres como tal, podemos ver todo, cómo se diversifica y cómo podemos ubicar estas poblaciones vulnerables con estas características. Y el otro lado de la ley finalmente indica en este segundo grupo de protección, bueno, ¿quiénes son también sujetos de protección? Aquellos miembros del grupo familiar, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son estos miembros? O sea, ¿hasta dónde va la ley? Yo hace poco tenía un caso, me llega, porque ya se presenta la queja de derecho, dice, no está dentro del grupo de amparo de la ley porque, bueno, esto es un conflicto, ¿no? Y pese a que tienen el niño, esto no está dentro de violencia. Señor fiscal, está haciendo una interpretación un poco limitada de la norma, porque, uno, porque está taxativamente precisado quiénes son los sujetos de derecho, y otro porque para las condiciones y atendiendo la realidad en la que se han desarrollado los hechos de violencia, se evidencia claramente que hay una relación de dependencia económica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Miren ustedes que incluso dentro de los operadores de justicia, de manera muy lamentable, a veces se encuentran todavía estos patrones tan incrustados, ¿no? Yo llego a la comisaría con la víctima y dice, bueno, señora, ¿qué habrá hecho usted? Pues para que le peguen. ¿No les ha ocurrido eso? O sea, policías, incluso policías femeninas. Ay, pero es que, ¿qué haces pues? Seguro prefieres estar, o sea, prefieres ser mamá que mujer, ¿no? No han escuchado esos términos que a veces uno dice, estamos todavía en pañales en ese sentido. He tenido y acompañado a víctimas de violencia. Dicen, señores, que usted seguro que prefiere ser mujer que ser mamá, ¿no? Entonces, miren estos patrones tan marcados. Ir con una víctima de violencia física, ¿no? Porque de repente quien le agredió es el nuevo conviviente. Y dice, ah, bueno, eso le pasa porque no es bueno conviviente. Si tiene su hijo, ¿para qué se dedica? ¿Para qué quiere estar con pareja? Imagínense comentarios así de las mismas efectivos policiales. Entonces, si ellos son los primeros que recepcionan estas denuncias, las víctimas no van a querer ir, ¿no? Al día de hoy, comentarios como los que les comparto el día ahora mismo, eso ocurre. Otro paradigma, otro estereotipo que se está marcando, no sé, de repente, incluso en la diferencia de edades, ¿no? ¿Qué haces con una persona tan joven? Tú ya eres adulta, dedícate a tus hijos, ¿no? Para no poder asentar, o sea, para no recibir una denuncia, imagínense esos comentarios. Y no les digo hace tiempo, no, hace poquito.
doctora, bueno, me llaman para poder hacer para poder atender. Y lo primero que recibes es eso, o sea, uno se choca contra la pared, no solamente como mujer, sino también como abogada, porque dice, señorita pues, su oficial, creo que debe usted entender cuál es la problemática o en todo caso hacerle saber que su obligación no está en juzgar, no está en ver la condición, no está en ver si es que es adulta, si es que tiene diferencia de edades con la pareja. Imagínense esos cuestionamientos cuando la víctima está tratando de sentar su denuncia. Ya no lo va a hacer. Entonces, ahí viene otro de los principios que rige todo este sistema, es el tema de la especialidad, efectivos policiales, personal del CEN, nosotros los mismos abogados. Si estamos en la especialidad de familia, pues estas capacitaciones nos ayudan. Es necesario tener una óptica diferente para poder atender desde cualquier perspectiva. Si eres defensa técnica, si trabajas dentro del Ministerio Público, si eres psicólogo, si eres el asistente social, entonces se requiere este enfoque de género también, ¿ya? Aquí, ¿quiénes más vienen dentro de ese grupo familiar? Dice, los cónyuges, los excónyuges, no. Pero doctora, con el matrimonio se disuelve el vínculo entre las partes. No, para la norma sigue. ¿Por qué? Porque probablemente sigan manteniendo algunas obligaciones paterno-filiales, ¿no? O haya la relación. Así es que, así se divorcien, siguen teniendo algún vínculo, al menos para la norma, cuidado con ello, ¿no? Pero yo, bueno, ya no tengo nada que ver y sigo incidiendo en ciertas conductas. Pero miren la norma cómo bien los encuadra todavía dentro de este ámbito de protección. Los convivientes o los exconvivientes. Acá no importa si tu convivencia ha sido debidamente reconocida, si es que hiciste tu trámite en la notaría, no importa, simplemente que estén en un estado de inconvivencia. Incluso más aún, no se va a cuestionar si es que estamos dentro de una convivencia propia, impropia, etc. ¿No? Puede chocar con lo que en temas civiles nos enseñan, ¿no? Pero para efectos de protección de la norma, esas diferenciaciones en temas de conceptos no van, ¿ya? Padrastros, madrastras. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿O hasta dónde va? Si en una familia, digamos, ensamblada, y el término de madrastra creo que ya tampoco no sé, pero es el que más estamos acostumbrados, ¿no? Es la nueva pareja de este papá o de esta mamá la que constantemente está lapidando o está agrediendo al niño, ¿no? No es mamá, no tiene ninguna relación de responsabilidad, no tiene ninguna relación, ningún vínculo, ¿no? Con el menor, pero por la relación simplemente a veces de poder convivir dentro del mismo espacio, está amparado por ley. Miren ustedes, padrastros, las nuevas parejas vamos a encuadrarlo mejor así. Las nuevas parejas de estas, papá o mamá, están inmersos en el amparo de esta norma. Quienes tengan hijos o hijas en común. No importa el tipo de relación, cómo es que ustedes se conocieron, cómo ustedes llegaron, aquí no interesa. Si tienen un niño en común y dentro de ellos o dentro de la dinámica se suscitan hechos de violencia, la ley está para ampararlos. Ya. Pero dice, doctora, pero es que ya no, solamente la vi, nunca más, pero hay un vínculo ahí, que es el menor, ¿no? Entonces hay que proteger porque, ojo, interés superior del niño. Si estas personas van a mantener este vínculo, al menos hasta que tengan los 18 años de edad y entre ellos se vienen suscitando hechos de violencia, hay que poder activar medidas de protección, de repente para ellos, pero en lo más importante para el menor que tienen en común. ¿Cuántos de los procesos judiciales no son ahora por temas de tenencia, por temas de alimentos y que de pasadita también vienen con medidas de protección? No, no hubo ninguna relación previa o relaciones largas. La ley no hace esa interpretación. Ya. Los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad. En el derecho de familias sabemos que los deberes y las obligaciones nacen a partir de dos ramas. La consanguínea, ¿no? Por el hecho de compartir el mismo tronco familiar, y de esta que se genera por el tema de la adopción y también por el matrimonio, ¿ya? Entonces, miren ustedes ahí bien la norma amplía, abarca un poco más
y establece estos ascendientes, estos descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad. ¿Quiénes estarían acá, estimados colegas? Ascendientes y descendientes, ¿no? Miren ustedes en los cuadritos, los he podido compartir. Abuelos, bisabuelos, ya por un orden natural a veces no llegamos un poquito más, pero si existiese, están inmersos. Línea es, hagamos siempre memoria del derecho sucesorio, hacia arriba y hacia abajo, los abuelos, bisabuelos, y hacia abajo los hijos, ¿no? Hay que hacer siempre, nos ayuda ahí un poquito, siempre aparece el cuarto grado de consanguinidad o de adopción o el segundo grado de afinidad. Miren ustedes, no solamente se restringe a vínculos consanguíneos, sino también a afinidad. Quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medie relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Este último acápite se da para proteger algunas situaciones de algunas familias que de repente no comparten ninguno de estos vínculos, pero viven en un mismo lugar. Se han constituido como una pseudo familia, no comparten ningún vínculo sanguíneo, no son tíos, no son abuelos, no son primos, pero viven dentro de un mismo lugar, ¿no? Para poder hacer un poco más el espectro, un poco de protección un poco más amplio. Entonces, siempre y cuando compartan esta condición, habiten en el mismo hogar y que no medien entre ellos relaciones contractuales o laborales al momento de producirse violencia. Por ejemplo, no he sido agredida por el inquilino, sí, pero tienes un contrato de arrendamiento. ¿Cuál sea la relación que ustedes eh, puedan compartir dentro de la intimidad de ese hogar? Siempre y cuando no sea económica, no sea contractual, la ley protege y lo va a encuadrar dentro de esto. ¿Y esto qué nos va a dar, doctora? A efectos de, una vez estando dentro de los, de este listado, pues nos permite solicitar las famosas o las tan anheladas o a veces tan inadecuadas en algunos casos medidas de protección. ¿Ya? Acá les hemos puesto, ¿no? Mujeres durante todo el ciclo de vida, parejas, exparejas, el grupo familiar, madres, padres, hijos, abuelos u otros. Siempre hacia arriba, si es que existiesen, la ley también, o sea, a lo mucho creo que podemos ver abuelitos, bisabuelos, ¿no? Entonces, este es el espectro, estimados colegas, que aparece en este segundo grupo, ¿no? Estos dos grupos de protección, mujer y integrantes del grupo familiar. Y dentro de los integrantes del grupo familiar, ustedes pueden definir, pueden ver cuáles son de manera taxativa aquellos que la ley ha precisado. Si no encuadran dentro de los primeros, miren ustedes el último, ¿no? Para algunas relaciones, digamos que mm, no se encuadren dentro de las tradicionales que hasta el día de hoy manejamos. Pero la intención de la norma es finalmente proteger, ¿no? Este círculo, esta dinámica familiar. Aquí otro cuadrito les comparto para que podamos ver tal vez quiénes son, ¿no? En tema de pareja, esposos, esposos, convivientes, exparejas, los ex esposos, las ex esposas, ex convivientes, los niños en común, lo que les había indicado, independientemente que convivan o no al momento de producirse los hechos, ¿no? Ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, los parientes colaterales, miren, consanguíneos, los hermanos, tías, primos, ¿no? Sobrinos. Generalmente cuando, ojo acá y cuidado con ello, para la parte de las investigaciones preliminares. En la mayoría de casos, siempre digo, está todo mezclado. Siempre se van a ver o se ven de manera conexa temas de herencia. Entonces, a veces se cuestiona un poco la interpretación de la norma en temas de fiscalía, porque dicen, no saben que acá se evidencia un problema de herencia, porque están peleando que si pasaste por mi callejoncito y te has pasado 5 centímetros y empiezan las disputas, ¿no? Pese a que es evidente que hay un problema de fondo, de índole civil, que es el tema de poder hacer una división y partición, no se puede restringir a que estas personas, en lo que ellos puedan atender su proceso en la vía civil, se les exponga a seguir en un constante círculo de agresiones, ¿no? Por ejemplo, está el abuelito y está con los nietos que constantemente se pegan y él evidencia, ¿no? A veces los tienen descuidado o se olvidan esperando de repente su fallecimiento para ellos poder tomar decisiones. Entonces, he tenido pronunciamientos de la fiscalía que dicen, no, eso no es violencia familiar,
acá hay un tema de herencia, vayan a resolverlo en la vía correspondiente, ¿no? Exponiendo tal vez de esta forma y dejando en cuenta que en la mayoría de casos de herencia siempre hay personas adultos mayores. Entonces, ojo con ellos, se les toca casos así, temas de tenencia y temas de herencia. Siempre van a confundirlo con el tema de conflicto. En fiscalía mucho, claro, haciendo una prognosis de ver qué tanta carga vamos a generar en el trabajo fiscal. A veces, ¿saben qué? Vamos a encontrar un conflicto familiar y bueno, acá no pasó nada, ¿no? Pero acordémonos también, pese a que en fiscalía puedan archivar esta investigación preliminar, siempre el aparato estatal va a permanecer latente y presente. ¿Con cuál? Con el ámbito de protección. Entonces, si en fiscalía eso se archiva, no dejemos de ver el ámbito de protección, solicitando las medidas de protección correspondientes. Si es que las niegan, solicitar que nuevamente se revise la situación de riesgo, ¿no? Y si ya fueron otorgadas, ver si es que estas más adelante pueden ser ampliadas, modificadas, dependiendo de la variabilidad del riesgo que presenta la víctima, ¿no? Quienes viven en un hogar, quienes sin tener, miren, cualquier de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, ¿no? Y otras relaciones por afinidad, perdónenme, padrastro, madrastra, hijastros, hijastros. Entre los hijos o sea, se juntan entre los nuevos convivientes y el problema es entre los hijos de ellos, ¿no? ¿Cómo atender esa situación? Entonces, la ley es bastante, el espectro de la ley es bastante amplia para no dejar de lado este ámbito de protegerlos, ¿no? Miren ustedes, ¿cómo debemos entender la violencia contra los integrantes del grupo familiar? ¿No? Esta violencia es cualquier conducta, cualquier acción que cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológica y que se produzca dentro de, miren ustedes, se aparecen tres factores más para nosotros saber si estamos dentro del ámbito de aplicación, del ámbito de protección de esta ley. Se produzca en el contexto de relaciones de responsabilidad, relaciones de confianza o de poder de parte de un integrante del grupo frente al otro, ¿ya? Se tiene especial consideración siempre niños, niñas y adolescentes por el interés superior del niño y de las personas con discapacidad. Entonces, miren ustedes cuando a veces estemos en duda de decir, este caso, esta consulta que me llega, va a estar inmerso, va a estar conducido por el proceso especial, por ejemplo, tengo que verificar o por parte de la fiscalía, sabemos que la fiscalía van a poder establecer estos criterios. Relación de responsabilidad, confianza o poder y finalmente que tenga uno de estos integrantes frente al otro, ¿no? Miren ustedes por qué. Esta variabilidad de conceptos, de quiénes son los miembros, de cómo se pueden llegar a combinar las condiciones, madrastras, nuevos convivientes, exparejas. ¿Cuál es la intención de la ley? Dice, permite tutelar aquellas relaciones familiares que surgen dentro de las familias extendidas, familias ensambladas o cualquier otra forma de familia diversa. Al día de hoy, vuelvo a repetir, nuestro código ya está siendo un poquito, está quedándose atrás, ¿no? Y no viene acompañando de la necesidad de estas nuevas familias, de estas nuevas uniones que se van generando. A veces un día me preguntaban, doctora, pero nosotros no tenemos, no vamos a tener hijos, hemos decidido no tener hijos. Y en la Constitución sigue manteniéndose que la familia es la célula básica de la sociedad. Yo soy familia, pero no tengo niños. ¿Me consideran o no me consideran? Entonces, miren ustedes cómo debemos seguir, el derecho debe ir avanzando con estas nuevas realidades, con estas nuevas situaciones, para efectos de que ninguna persona finalmente se vea excluida de poder recurrir y solicitar tutela jurisdiccional. Para dejarles esta relación de responsabilidad, no hace más que mencionar nuestra posición de responsabilidad jurídica entre dos personas. Esto es que debe o existe un deber de cuidado de protección. Claro ejemplo, los padres respecto de los hijos. Esta relación de poder es una posición asimétrica o de dependencia respecto de una persona, independientemente de que exista o no una disposición normativa o una autoridad, ¿no? Y la relación de confianza refiere a esta relación entre los integrantes del grupo familiar en la que no habiendo ninguna responsabilidad o circunstancia asimétrica, no, hay un aprovechamiento de la relación como tal.
Entonces, para nosotros poder encuadrar siempre, si tenemos duda, poder remitirnos a lo que se establece o lo que se considera estos tres factores para ver si es que finalmente estamos dentro o no del marco de alcance de la 30364. ¿Ya? Entonces, he compartido con ustedes, a veces siempre tratamos solamente mujer, ¿no? La violencia contra la mujer, las condiciones que pues, se pueden presentar, pero hoy día hemos hablado un poquito más de este segundo grupo, ¿no? Los integrantes del grupo familiar y quienes pueden formar parte de ellos y que también se les puede brindar las medidas de protección correspondientes, tanto por dos ámbitos, siempre con el de protección y el punitivo, ¿no? Así es que creo que estoy en tiempo. Yo agradezco, les comparto con ustedes esta información, agradezco la atención y nada, volver a reiterar mis saludos, que sigan pasando una bonita noche. El día ha sido bastante, bastante interesante y bastante contento de poder compartir, sobre todo con la doctora Marjorie. Siempre de nosotras es admirable poder escucharlas, eh, de la experiencia y de la práctica que ellos tienen. Siempre es bonito poder retroalimentarnos de las otras colegas, de otros profesionales destacados como siempre nos tienen acostumbrados Udiápolis. Gracias a todas, muchísimas gracias por haber estado. Nada, tengan un día, terminen el día de manera con mucha reflexión y nada. Y no quería cerrar, Ride, permíteme, yo sé que en estos espacios, porque a veces entro a redes sociales y vemos los comentarios, estimados colegas, no solamente las personas que acceden a estos videos, a estas capacitaciones, son personas que estamos en el mundo de derecho. Hay usuarios, hay clientes, hay personas que entran porque están en esta situación. Así es que con toda la confianza, siempre tenemos muchos canales para poder hacer llegar un pedido de ayuda. Así es que, nada, estos espacios no solamente son académicos, sino también de un aporte que nosotros podamos dar a aquella persona que necesite. Acuérdense, hay muchos canales de comunicación, no se queden en estas situaciones de violencia. Así es que, nada, muchísimas gracias, Ride, muchísimas gracias a todos.